estimados hermanos, de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Voy a hacer algunas preguntas. Cualquiera puede responder a estas preguntas. Estuvimos viendo los profetas. Los profetas. Anteriormente la clasificación general del periodo del profetismo en Israel. Vimos los profetas anteriores a la monarquía, también los profetas de la monarquía anteriores a los escritores, luego vimos los profetas escritores, se subdividen en los profetas anteriores al exilio y después los profetas post-exílicos. También vimos los términos que se utilizan en la escritura para referirse a los profetas. ¿Cuáles son estos términos? El primer término, el más general, el genérico, el primero que estuvimos analizando, ¿cuál era? Naví. Naví, perfecto. ¿Cuál es el significado del término Naví en hebreo? Significa llamar o anunciar. Perfecto. Uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Eso es todo lo que significa o lo que engloba el concepto de profeta. Uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Si nosotros investigamos en algún diccionario que es secular, por ejemplo, cualquier diccionario que nosotros tengamos, o en internet también, o le preguntamos a una persona de la calle qué entiende él o ella por profeta, normalmente siempre responden alguien que predice el futuro. Pero para nosotros, al estudiar las palabras que son utilizadas en la Biblia para describir a los profetas, no es solamente alguien que predice el futuro, ni siquiera constituye el mensaje fundamental o principal para el profeta, porque los profetas del pueblo de Israel, su mensaje principal o, o fundamentalmente su misión era a sus contemporáneos, con un mensaje, el más relevante, el que resalta los mensajes de los profetas. ¿Cuál es ese mensaje? El arrepentimiento. Arrepentimiento, muy bien. Llamaba constantemente al pueblo al arrepentimiento y a obedecer la ley de Moisés. Eso es, llamarle al arrepentimiento, obedecer la ley de Moisés, volverse a Dios, abandonar la idolatría. Fundamentalmente, principalmente, la función principal del profeta estaba destinado a sus contemporáneos. Llamaba a la gente al arrepentimiento. Pero también, en cuanto al pasado, lo reinterpretaba. Le daba un significado espiritual, teológico o un significado religioso. Decía, estas cosas sucedieron o estos acontecimientos históricos ocurrieron por la maldad, por el pecado, por la idolatría del pueblo de Israel. Por eso ocurrió los acontecimientos pasados. Estos pueden ser naturales, como una erupción volcánica, terremotos, maremotos, plagas, sequías, problemas sociales, económicos, políticos. ¿Qué más puede ser? Invasión de parte de los enemigos al exilio. El profeta explica lo que ocurrió en el pasado y en el futuro predice, pero la predicción es incidental y no constituye el mensaje principal. La predicción obedece a la reacción o la respuesta de los destinatarios originales del mensaje de los profetas. Si ellos obedecen, Dios lo va a bendecir, y si desobedecen, Dios lo va a maldecir. Para comprender el Antiguo Testamento y también para comprender el género profético, los profetas de Israel, ¿cuál es la clave interpretativa? El pacto. El pacto, muy bien. El pacto, la ley de Moisés. Esa es la clave interpretativa para poder entender. Dios trata con el pueblo de Israel conforme al pacto. Y los profetas no son innovadores. Son simplemente personas que hacen al pueblo recordar la ley de Moisés. Nada más que eso.
recuerdan la tradición de Moisés. Y es lo mismo que realizan los profetas en la actualidad, los predicadores de hoy, ¿eh? Los predicadores de hoy no son innovadores en cuanto al contenido de la doctrina cristiana o el mensaje cristiano. Dice exactamente lo que se dijo hace 2000 años atrás. Y si alguien comienza a sostener nuevas verdades, no puede ser verdad aquello porque la verdad es muy antigua. La verdad se remonta a los orígenes del cristianismo con Cristo y lo que dijeron los apóstoles. Hay que volver a las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo y de los profetas también. Los predicadores no innovan, los profesores de escuela dominical, las predicadoras no innovan. Eh, la forma de presentar el mensaje puede ser que sea innovador, por ejemplo, en YouTube se puede predicar, en Facebook se puede predicar, se puede presentar un mensaje muy breve de un párrafo solamente en Facebook para dar a conocer el mensaje de Dios a la calle, en televisión, en radio, por folleto. Se puede presentar el mensaje de diversas formas. Se puede innovar en cuanto a cómo presentar el mensaje, pero el contenido del mensaje siempre es el mismo hace 2000 años atrás. Porque no somos innovadores como los profetas, tampoco fueron innovadores, se limitaban a, a profetizar lo que se encontraba en la ley de Moisés. Muy bien. ¿Qué otros vocablos son utilizados para referirse a los profetas en el Antiguo Testamento? Aparte de Nabí, también estaba Roé y Osé, que significaba Vidente. vidente, alguien que no puede conocer lo que el ser humano conoce por sí mismo. Muy bien, ¿qué más? Aparte de vidente. Varón de Dios. Varón de Dios, perfecto. ¿Qué más? Siervo de Dios. Muy bien, siervo de Dios. Intérprete. Intérprete, perfecto, o enseñador. Mensajero de Dios, varón del Espíritu también. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces. ¿Cómo nosotros podemos determinar si un profeta es auténtico o es uno falso? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Eh, Actúa basado en la palabra. Muy bien, el mensaje está de acuerdo con la palabra de Dios, perfecto. Debe cumplirse la profecía. La profecía se debe cumplir, excelente, y Por los frutos también es conocido. por los frutos se van a conocer. Esos son los criterios entonces para determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Excelente. En cuanto a la paternidad literaria, hay dos posturas en cuanto a la autoría del profeta Isaías. ¿Cuáles son estas dos posturas? El enfoque crítico y el enfoque tradicional. Perfecto. ¿Qué decía el enfoque crítico? Proponía que había 3 autores diferentes. Excelente. ¿Y el tradicional? Isaías, como único autor. Un solo autor, el profeta del siglo VIII. Muy bien. La razón principal por la cual se le atribuyó al libro de Isaías 3 autores distintos es porque no creen en lo sobrenatural. No pueden creer o aceptar que Dios le puede revelar a un ser humano del siglo VIII lo que va a acontecer en el siglo VI, por ejemplo, en el 586, 539, los nombres también de un rey que existirá 200 años después. Esa es la razón principal. Hay razones también históricas, razones de estilo literario, razones teológicas también, pero la razón principal y fundamental que no lo mencionan, esto eh, lo que, lo que no, lo interesante o lo curioso de ellos, no lo mencionan, pero la razón es que no pueden creer eso, no pueden creer que Dios pueda revelar lo que va a acontecer posteriormente en el futuro. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo. También envié, hermanos, el listado de las disertaciones a sus correos electrónicos. Están los temas, el libro de texto. No todos tienen los temas porque voy a buscar los libros de texto ahora para poder dar la disertación. En 10 o en 15 minutos solamente, un resumen de lo más relevante del libro de texto y lo más importante al final, una opinión crítica de lo que ustedes leyeron.
en base a la disertación, con qué punto está de acuerdo, con qué punto está en desacuerdo, y cuáles son las fortalezas, las debilidades del autor del libro. Esa es la parte más importante en cuanto a la disertación. 10, 15 minutos está bien. La próxima semana ya se comienza con las disertaciones. Muy bien, vamos entonces a compartir ahora la pantalla. Aquí vamos a ver. Ya. Muy bien. En esta parte vamos ya a trabajar todos con nuestras Biblias. Vamos a ver el capítulo 1 del profeta Isaías. Vamos a comenzar a analizar esta porción de las Sagradas Escrituras. En esta parte del capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 30, hay un oráculo. Oráculo es el mensaje de Dios para los profetas, para darlo a conocer al pueblo de Israel, o a Jerusalén, o al pueblo en general, al pueblo de Dios. Y esta sección está limitada a Judá y a Jerusalén, la profecía que vino sobre Judá y Jerusalén. Todo lo que mencionan en esta parte, en esta sección, también tiene un nombre, estas partes, secciones que tratan de un tema en común. Acá visión de Isaías sobre Judá y Jerusalén, también el término técnico que se utiliza es la perícopa, una porción de las Sagradas Escrituras que trata de un tema común. Perícopa se le denomina. En exégesis lo vamos a ver mejor o más detalle a qué se refiere aquello. El capítulo 1, verso 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Ahí ya está indicando de qué trata esta sección. De Judá, está limitado a hablar de Judá, y de Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En esta parte describe el profeta Isaías el estado calamitoso de Judá y de Jerusalén. Vamos a ver en qué consiste este estado calamitoso en el cual se encuentra el pueblo de Dios, o el pueblo de Judá, principalmente de Judá y de Jerusalén. ¿Cómo se encuentran ellos? Aquí lo vamos a ver. Aquí todos van a estar participando, hermanos. Voy a preguntar, todos con las Biblias del profeta Isaías capítulo 1. Hermana Claudia Vargas, por favor, en el verso, vamos a leer el verso 2, por favor, del capítulo 1, todo en el capítulo 1. ¿Qué nos dice el verso 2? Sí. Isaías capítulo 1, versículo 2, ¿así era? Por favor, sí, hermana Claudia. Ya. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, ¿cuál es la situación en la cual se encuentra el pueblo de Judá y Jerusalén de acuerdo a ese pasaje bíblico? En desobediencia. Muy bien, en desobediencia, o se han rebelado contra Dios. Muy bien. Crié hijos y los engrandecí. La imagen que está empleando el profeta Isaías es como si el pueblo de Dios fuera como hijo de ellos. Y efectivamente es así, porque Dios los llamó de Ur de los Caldeos, transformó al pueblo por medio de Abraham, Isaac, Jacob, los llevó a Egipto para que ellos pudieran crecer, desarrollarse, y después para que pudieran salir de la esclavitud de Egipto, vino la opresión de un nuevo faraón que no era semita, sino que era Egipto propiamente tal, y por eso pudieron salir, o huyeron, o más bien fueron, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo lleva a la tierra de Canaán, la mejor tierra. Algunos señalan, Decio Sánchez descubre la Biblia 1, 2 y 3, que uno de los mejores climas que existe, donde fueron asentados el pueblo de Israel, y para que ejerciera la mayor influencia religiosa posible. Pero sin embargo, a pesar de los dones que Dios le otorgó, imagínense sacarlo de la esclavitud de Egipto, entregarle también
el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas sagradas, el tabernáculo y después el templo de Jerusalén, la ley de Moisés, la revelación, la autorrevelación de Dios al pueblo, para que pudieran tener comunión con Dios, y lo constituyeron también como un reino de sacerdotes, es decir, representante de todo el mundo delante de Dios, para que intercedieran por todo el mundo delante de Dios y que transmitieran el conocimiento del Dios único, verdadero a todas las naciones. Registrar la palabra de Dios por medio de este pueblo, vendría el Redentor del mundo. Y esos privilegios son realmente excepcionales, extraordinarios. Pero ellos, a pesar de todas las bendiciones que Dios le había otorgado, se rebelaron delante de Dios. Ellos se rebelaron contra mí, a pesar de que los engrandeció, se rebelaron contra mí. Nos dice el pasaje bíblico. Esa es la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel durante el periodo del profeta Isaías 740. Estamos hablando del 700 antes de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más? En el verso 3. Mi doctor Marcos Villagual, por favor, el verso 3. Verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Perfecto. ¿Cuál es la condición en la cual se encuentra el pueblo de Dios entonces en este momento? Que ignoraban a Dios y tal vez ignoraban de Dios mismo. Muy bien. No tienen conocimiento, ¿eh? O no entienden, también dicen las nuevas versiones Claro. actualizadas de las Sagradas Escrituras. No tienen conocimiento y no entienden. Pero ¿es verdad que no había ninguna forma en que el pueblo de Israel pudiera conocer a Dios? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, al cual se le entregó la ley de Moisés, no puedan conocer a Dios? Y no puedan entender si tienen todo el aparato religioso, está instituido en el pueblo, están las fiestas sagradas, todos los, todos los años está el día de expiación para recordarle al pueblo de Israel que son pecadores, pero sin embargo, a pesar de eso, Dios le da la oportunidad para que se arrepientan y puedan estar en comunión con Dios nuevamente para el día de expiación. Están el holocausto, donde se sacrifica un animal, un cordero, todas las mañanas y todas las tardes para recordar al pueblo su consagración a Dios. ¿Qué más? Están los sacerdotes, está el templo, están los levitas que tienen que enseñar la ley de Moisés alrededor del pueblo de Israel, tanto en el norte como en el sur. ¿Cómo se explica entonces esta idea de que ellos no tienen conocimiento o no entienden? Bueno, esta ignorancia espiritual no es una ignorancia que se pueda justificar. Ellos son responsables de no conocer. Hay una ignorancia donde las personas no son responsables. Por ejemplo, los pueblos prehispánicos, antes de que se llegara a predicar el evangelio acá en las tierras, los pueblos latinoamericanos prehispánicos, antes de llegar al evangelio, no tenían forma alguna de conocer a Jesucristo, la revelación especial de las Sagradas Escrituras. Esa es una ignorancia del cual las personas no son responsables de no conocer aquello porque no tenían posibilidad alguna de conocerlo. Sin embargo, el pueblo de Israel no se puede justificar de esta ignorancia porque tiene todo a su disposición para conocer a Dios. Sin embargo, parece que los sacerdotes, los levitas, quienes son las personas a cargo de enseñar la ley de Moisés, no están cumpliendo con su responsabilidad o con su labor de educar al pueblo de Dios acerca de la fe del pueblo de Israel, la fe de Jehová, o acerca de la religión judía. Y el profeta Isaías más adelante lo menciona. El rey, los príncipes, los ancianos, que son los gobernantes de las tribus, los sacerdotes, los levitas, el pueblo en general, el papá, la mamá, los hijos, todos ellos están corrompidos, todos son pecadores, nadie quiere obedecer a Dios, todos se han descarriado. Es decir, el liderazgo del cual el pueblo de Israel podía tener conocimiento de Dios, están corrompidos, no están enseñando acerca de Dios. Esa es la razón, ¿eh? Es una falta de conocimiento que no es justificable y ellos son responsables.
También puede ser que ellos no quieran realmente, no quieran conocer, por la dureza de su corazón, porque el verso 2 dice que se rebelaron. Y esa rebelión fue la que les llevó a desconocer o ignorar por voluntad propia, libremente, el conocimiento de Dios. Por eso que es culpable la persona que no tiene conocimiento, porque no es que no tenga la posibilidad de conocer, sino que simplemente por la rebeldía, por la dureza del corazón, no quiere conocer. Las personas, por ejemplo, aquí en Chile o los países latinoamericanos, hay una multitud de iglesias, de cristianos y predicadores también que permanentemente están predicando la palabra de Dios. Si hay incrédulos, esa incredulidad es injustificada. Se encuentra en la misma situación del pueblo de Israel, porque no es que no quieran conocer. Recuerdo un tío que indicaba que no quería conocer tanto de Dios porque dijo él que, claro, estaba participando en una iglesia, que mientras más conocía, más culpable se hacía. Entonces él procuraba no conocer tanto de Dios, no involucrarse tanto, porque para que el Señor, cuando llegara ocurriera el juicio, le justificara todas sus debilidades, sus pecados que tenía. Esa es la creencia que él tenía, por eso no se involucraba mucho en la fe cristiana. Bueno, el pueblo de Israel en esta época es que eran rebeldes, tenían más características por las cuales no conocen a Dios. El no conocer a Dios entonces es culpable. La ignorancia espiritual es un pecado, nos dice la Sagrada Escritura. Un pecado terrible. Bien, ¿qué más? Nos dice el texto bíblico en el verso 4. Hermana Miriam, por favor, o hermano David, cualquiera de los dos. El verso 4. Parece que tiene mala señal la hermana Miriam con el hermano David. Muy bien. Con hermana Marjorie, por favor. Amén. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron ahí la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Muy bien. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico con respecto a la situación del pueblo hebreo de Judá y Jerusalén? Que prefirieron el pecado, la maldad antes de que Dios o el conocimiento espiritual. Perfecto. Son pecadores, ¿no dice? Son pecadores. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Oye, imagínese, hermano, ponerse a predicar al aire libre, un mensaje así, Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, que han espantado a la gente. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Terrible, Es súper ofensivo. Hoy que son agresivos, los evangélicos pueden decir, hoy son ofensivos, les gusta ofender a la gente estas personas. Y es lo mismo que decía el pueblo de Israel, lo más probable, o sea, con respecto al profeta Isaías, porque ninguno escuchó al profeta Isaías, Jeremías menos, a Ezequiel se burlaban del profeta Ezequiel. Todos los profetas desoyeron o no le creyeron. Posteriormente, después de muerto, le creyeron y canonizaron su libro porque dijeron lo que ellos dijeron era verdad, porque aconteció tal cual como ellos lo habían predicho, entonces era enviado de Dios. Pero después que estaban muertos, sus textos los incorporaron a la Biblia, por eso ahora estamos estudiando nosotros. Provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Ese es el estado del pueblo de Dios, en esta época. Pecadores han abandonado al Señor. Muy bien. La ciudad ahora nos está describiendo a grandes rasgos la población en general de Judá y Jerusalén. Ahora ya se limita a describir la ciudad de Jerusalén. Hermano Gabriel, por favor, en el verso 6. ¿Qué descripción nos da de la ciudad de Jerusalén? ¿Sí me escuchan? Sí, hermano Gabriel, perfecto, fuerte y claro. Dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Isaías acerca de esta ciudad? Que no hay cosa buena, por decirlo. Aquí todos pueden participar. Estaba enferma.
Perfecto. Estaba enferma, ¿eh? Y nos dice, nos describe, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Describe ahora la ciudad de Jerusalén como una persona enferma, que tiene llagas, está herida, está podrida. Mire lo que nos está diciendo, está gangrenada, con gangrena, está como con una ciudad cancerígena. Que quizás si estuviesen el profeta Isaías en este tiempo, esas palabras emplearía. Es terrible, o abusanada, podrida, miren la imagen que presenta. Y nadie la ha atendido tampoco, porque no están vendadas ni curadas con aceite, ni suavizadas con aceite, curadas, podrida y llaga. Terrible en la situación en la cual se encuentra. Espiritualmente, aquí nos está describiendo el profeta Isaías cómo Dios ve a esta ciudad, como podrida, y vendada, hinchazón. Recuerdo cuando hice un discipulado, me acuerdo cuando recién me estaba convirtiendo, el discipulado fue con la iglesia adventista, porque mi compañero de curso era adventista, y recuerdo una lección en particular que se citaba este pasaje bíblico como aludiendo a Satanás. Se aludía a Satanás y se aplicaba este texto bíblico de que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podría llegar. Pero en realidad el pasaje bíblico no está hablando acerca de Satanás. El contexto es otro, el contexto es de la ciudad de Jerusalén, porque en la introducción ya lo dice. Visión que vino del profeta Isaías a Judá y a Jerusalén. Vio acerca de Judá y Jerusalén, se está limitando a Judá y a Jerusalén. Judá es la nación, Jerusalén es la capital de esta nación del sur. Bueno, esos son los problemas que ocurren cuando no se considera el contexto, ¿eh? Del contexto inmediato, el contexto posterior de un pasaje bíblico puede cometer estos errores de malinterpretar la palabra de Dios aplicándole al diablo cuando en realidad describe no al diablo sino la ciudad de Jerusalén. Está enferma. Esa es la imagen, así Dios ve la ciudad, ¿eh? Enferma, podrida, agusanada, podríamos indicarle también, con estas terribles enfermedades. Perfecto. ¿Qué más? En el verso 7, el verso 9, hermana Tatiana, por favor. ¿Qué nos dice el verso 7 y el verso 9? Amén. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Muy bien. ¿Qué descripción nos da el profeta Isaías acerca de esta ciudad ahora? Está enferma, nos dice, ¿qué más? ¿Está destruida? Muy bien. Está enferma y también está destruida. Y ahí describe la destrucción que ha venido sobre esta ciudad. Las ciudades han sido puestas a fuego. Quema vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Está describiendo una invasión militar. Otra nación ha venido a conquistar aquel territorio, ¿eh? Es semejante a una guerra. Aquí no está describiendo una guerra. Ahora nosotros por medio de la televisión, por medio del internet, podemos ver en cosa de segundo todo lo que ocurrió, lo que está aconteciendo en las guerras. Las guerras de Armenia con Azerbaiyán, por ejemplo, de Siria, en Afganistán, o actualmente con Rusia, con Ucrania. Ahí vemos la destrucción que produce una guerra. Acá nos está describiendo el profeta Isaías que esta ciudad va a ser, bueno, él dice, pareciera que esto ya está aconteciendo, pero esto va a ser más terrible en el año 722 cuando cae Jerusalén, perdón, cuando cae Samaria, la capital del reino del norte, que es Israel. También lo que va a ocurrir en 586 cuando caiga Jerusalén, Judá, cuando sean llevados a Babilonia. Pero está hablando acerca de una invasión de un ejército extranjero de otra nación.
¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y ha sido asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado a un pequeño remanente, hubiésemos quedado como Sodoma y Gomorra. Aquí está describiendo ahora el profeta Isaías, hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, lo está describiendo como si fueran Sodoma y Gomorra. Aquí lo insinúa, no es que le esté diciendo ustedes son Sodoma y Gomorra, pero más adelante sí lo dice directamente. Ya no lo está insinuando, sino que lo declara abiertamente. Ustedes son Sodoma y Gomorra. Actúan como si fueran Sodoma y Gomorra. Preservó un pequeño remanente. Aquí está la idea, lo que se va a desarrollar más adelante, el remanente. Muy importante esta idea del remanente. Estuvimos viendo que Dios trata con el pueblo de Israel conforme al pacto, a la ley de Moisés. Los profetas no son innovadores. Los juicios que vienen sobre el pueblo de Dios ya están contemplados en el pacto. Pero el pacto tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características del pacto de la Sagrada Escritura? Una de ellas que es unilateral, es de gracia, de misericordia. Pero otra característica del pacto es que es un pacto incondicional. El pueblo de Israel no tiene el poder para quebrantar el pacto porque no depende de ellos, porque es incondicional, depende de Dios. Unilateral también parte de iniciativa divina. Es de gracia, de misericordia. Es incondicional. No hay nada que el pueblo de Israel pueda hacer para quebrantar el pacto. El pacto se va a llevar a cabo a pesar del pueblo de Israel, a pesar del pecado. Porque siempre el Señor se va a preservar un pequeño remanente, y este sí va a poder cumplir el pacto. Dios va a poder, por medio de ellos, cumplir el pacto. Eran 12 tribus, desaparecieron 10 tribus, van a ser destruidos por causa del pecado. Va a preservarse una, pero esta también es castigada por el pecado de la idolatría, entre tantos otros pecados. Pero un pequeño remanente es el que vuelve de Babilonia, porque permanentemente sigue otros judíos allá en Babilonia. En la época del siglo I todavía se ve a judíos que viven en Babilonia, nunca regresaron, pero el remanente regresa a Jerusalén, y por medio de ese remanente va bien el Mesías, el Señor Jesucristo. Se cumple el pacto al venir Jesús de Nazaret. Y preservar la palabra de Dios también y ser testigos del Dios único y verdadero a todas las naciones. Dios entonces se reserva, se guarda, preserva también a este pequeño remanente para que se pueda cumplir el pacto, porque el pacto es incondicional. El ser humano no tiene el poder, ni el pueblo de Israel, para poder destruir este pacto o quebrantar este pacto. Está destruida. ¿Qué más nos dice el texto sagrado? Hermano Christopher, por favor, las prácticas cúlticas. ¿Cómo son las prácticas cúlticas? Cuando nos referimos a las prácticas cúlticas, las prácticas rituales, ceremoniales, o el rito religioso que hace el pueblo hebreo para Dios, ¿cómo le son? Verso 13 y el verso 14, por favor. Amén. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Muy bien. Para Dios, ¿cómo resultan las prácticas cúlticas del pueblo de Israel? Como vanas. Muy bien, ¿qué más? Cualquier hermano puede participar aquí, todos pueden estar participando. Las prácticas cúlticas o rituales. ¿Abominaciones? Muy bien. Son abominaciones, ¿eh? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios para todo. Dice, me desagradan estas prácticas rituales que ustedes están desarrollando. ¿Cuáles son estas prácticas rituales? El verso 13 al verso 14 nos dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva, día de reposo. Se refiere a las fiestas judías y también a los sacrificios. Pero Dios estableció las fiestas.
Dios estableció los sacrificios, estableció la forma, el día de expiación, el tabernáculo de reunión, la ofrenda de pan, la ofrenda por el pecado. Le dijo que matara un cordero, macho cabrío, la vaca alazana también. ¿Qué más? Ternero, todo eso le pidió Dios. ¿Y por qué ahora para Dios esas mismas prácticas le son abominación? Porque están en pecado. Muy bien, esa es la razón. Porque no hay una voluntad de obedecer, no hay sinceridad, no hay devoción, no hay consagración. Están sirviendo a Dios del mismo modo como los de Egipto, los de Mesopotamia, los de Canaán, sirven a sus dioses. Los de Canaán mataban un cordero y los dioses de Canaán o de Egipto o cualquier otra nación quedaban contentos con ese cordero, pero ese Dios no se inmiscuía en la vida privada de esa gente. No le interesaba cómo estaba su situación moral, espiritual, si eran estafadores, mentirosos, corruptos, asesinos, criminales, si eh, compraba la justicia, si se dejaban gobernar. Ese tema no le interesaba a los otros dioses. Los otros dioses simplemente le ofrecían un carnero, un cerdo o un vacuno, y quedaban contentos, y con eso ya el rito cumplía las necesidades y demandas de esos dioses. Pero el Dios hebreo es muy distinto. No es como esos dioses de las otras naciones que no existen realmente. El Dios demanda obediencia, eso es lo que dice el profeta Isaías, que la obediencia es antes que los sacrificios y la ofrenda. Primero tiene que estar la obediencia, la consagración, la devoción, la voluntad de obedecer la ley de Moisés, andar en los caminos de Dios. De lo contrario, esas mismas prácticas posteriormente, si no está acompañado de la obediencia, le son abominables, detestables. Se le descompone el estómago a Dios, le es repulsivo, se le revuelve el estómago. Esa es la expresión que se utiliza, abominación, se le revuelve el estómago. Le da náuseas. Son cosas muy desagradables para Dios, estas prácticas que no están acompañadas de obediencia, de andar en los caminos de la ley de Moisés en esta época. ¿Será posible, hermanos, qué creen ustedes, que esta condición espiritual del pueblo de Israel en esa época se pueda replicar hoy en el pueblo de Dios? Me refiero a la iglesia en esta misma época, de que algunos ritos o algunos sacrificios o alguna participación cultural o ritual o litúrgica en nuestras iglesias le pueda ser repulsiva y abominable para Dios. ¿Qué opinan, hermanos, hermanas, pastores, pastoras por ahí? Por supuesto, mi hermano Pablo. ¿De qué manera, por ejemplo? Bueno, venir y cantar, pero por ejemplo no estar en el culto, estar pensando en otra cosa, o venir simplemente por cumplir porque me lo pidió el pastor, me lo pidió el hermano, el jefe, y ahí estoy, pero en realidad mi deseo es estar en otra parte y no quiero estar ahí. No lo hago con amor para Dios. Oh, Dios mío, ¿eh? Sí, muy bien. Se puede replicar, ¿eh? Se puede repetir hoy, en la actualidad. Claro que sí, pues. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra opinión? Profesor, ¿Sí? igual analizando la pregunta, igual hay como dos partes, porque en este caso la demanda que hace el Señor por medio del profeta es respecto a las ceremonias de rituales del antiguo tiempo, Mm. haciendo una comparación en el tiempo del pueblo de Israel de la nación versus el nuestro. Ya no descansamos en ningún tipo de ritual, ni de expiación, ni de ningún tipo. Correcto. Los inscriptos, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Mm. está todo pagado. Pero sí, como decía el pastor, efectivamente, presentar una oración vana, no sé, preparar un sermón
no con la atención debida, tomar el texto sagrado y leerlo sin prestar la atención debida, considero que es una falta de respeto igual hacia lo sagrado que Dios nos entrega. Muy bien. Sí, es posible, es posible. Recuerdo un encargado de obras se confesó delante de la iglesia, bueno, cuando todavía no estaba él convertido, porque siempre había nació en una iglesia cristiana, sus papás eran cristianos evangélicos, y él cuenta que podía predicar, coordinar un culto, incluso, incluso predicar en la calle, pero no estaba convertido después que terminara la reunión, los fines de semana, salía a fumar, a tomar, a la fiesta, es decir, no había ninguna diferencia con los mundanos. Pero cuando llegaba los días de culto, él como que se disfrazaba de evangélico y actuaba como, y pasaba desapercibido como un evangélico. No le costaba mucho porque siempre había estado en una iglesia cristiana evangélica. Pero después dice que tuvo la experiencia con Jesucristo, la experiencia de la conversión. Y ahí abandonó todas sus prácticas mundanales. Ahí se dio cuenta que no, diferente la vida cristiana. Se puede estar engañando a alguien que nace en una congregación cristiana. Debe tener esa experiencia. Bueno, el pueblo hebreo lo sabían, ellos nacieron como sus antepasados, todos eran judíos, se le había revelado Dios, pero ahí nos estamos dando cuenta de que cada nueva generación necesita que se le conozca y tenga una experiencia con Dios, así como la tuvo Abraham, por ejemplo. La misma experiencia que tuvo Abraham se replicaron la experiencia que tuvo Isaac y la experiencia que tuvo Jacob con Dios. Cada nueva generación debe tener una experiencia con Dios. Posteriormente con Josué, en la época de los jueces, ellos tuvieron experiencias con Dios. Estas personas no la han tenido, por eso que se han apartado de Dios, pero lo van a tener. Y esta experiencia con Dios va a ser traumática, porque va a significar la desaparición de 10 tribus. Es decir, algo terrorífico para el pueblo de Dios por la desobediencia y no haber tenido esa experiencia con Dios. Basta una sola generación para perder la continuidad de la iglesia. Por eso permanentemente deben estar educándose, incluyéndose, formando cristianos a las futuras generaciones en las escuelas dominicales con niños y adolescentes principalmente, para que se asegure la continuidad de las iglesias cristianas evangélicas, o la iglesia en general. Muy bien. O también puede cumplir con ir al culto, con la ofrenda, con los diezmos, participar en una congregación, pero sin embargo no tener la experiencia con el Señor, simulando simplemente estar ahí. Eso necesita la conversión. Por eso es importante predicar mensaje evangelístico de vez en cuando en una congregación para asegurarse de que todos estén convertidos. Porque no se puede asumir que todos están convertidos. Como lo dijo el encargado de obra, que él en un momento se convirtió al Señor. Bien, son abominables, detestables, son desagradables para Dios. Ahora, en esta otra parte, vemos también un modelo de un mensaje evangelístico, porque después de describir la situación y el estado en el cual se encuentra el pueblo de Israel, de Judá y Jerusalén, que están enfermos, están destruidas, desobedientes, rebeldes, no tienen conocimiento delante de Dios, sus rituales, su culto es abominable para mí, no lo puede sufrir mi alma, me son detestables. Después hace un llamado al arrepentimiento que constituye el mensaje principal de los profetas, la razón por la cual presenta el estado en el cual se encuentra, un llamado al arrepentimiento. Alguien dijo, un autor, que primero hay que presentarle a la gente las malas noticias para que las buenas noticias tengan sentido. Me gustó la frase o la forma en que articuló la oración. Hay que presentarle a la gente las malas noticias para que tenga sentido la buena noticia. De lo contrario, le van a predicar la buena noticia, pero no va a saber ¿y por qué debo convertirme al Evangelio? ¿Por qué debo creer en Jesucristo? Primero hay que decirle cómo el profeta Isaías describe al pueblo de Israel. Pecadores, pueblo cargado de maldad, mesón abominable, como tipo Juan el Bautista, como comienza la descripción describirle el pecado. La persona se debe producir la convicción de pecado, lo que lo produce el Espíritu Santo de Dios, pero el vehículo para que se pueda producir el arrepentimiento es el mensaje
que nos describe la Biblia acerca del estado en el cual se encuentra el ser humano. Acá, cómo se encuentra Judá y Jerusalén. No sé si alguien me ha escrito por chat, parece. No, nadie me ha escrito por chat. Ya. Puede interrumpir la clase, hermanos, no se preocupe, hacer preguntas, presentar su opinión, su punto de vista de lo que estamos trabajando acá. No tenga temor de presentar su punto de vista o interrumpir la clase, no hay problema. Active el micrófono y puede preguntar o opinar. Se le llama al arrepentimiento entonces al pueblo de Dios. Estaba en el verso 10. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahí lo dice en el verso 10 del capítulo 1. Profesor, entonces Sí, hermana Claudia. como una de las cosas que como que Dios le aborrecía era como jugar al ser cristiano, sería como hacer, o sea, eso es lo que Dios le desagrada hoy en día, tener Exacto. como una Doble vida. doble estándar, una cosa así, Llevar una ¿cierto? doble vida, sí. Actuar de un Ujú. modo en la iglesia y en la casa, en el trabajo o fuera de la iglesia tener otra conducta. Para eso Dios las prácticas cristianas y son abominables. Eso sería. Se describe al pueblo de Israel como Sodoma y Gomorra. Oídme, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Se está describiendo el pueblo de Dios ahora como Sodoma y Gomorra. Pero no debemos tener este prejuicio o volvernos reduccionistas en cuanto a lo que significa Sodoma y Gomorra, cuando se le aplica al pueblo de Israel estos términos, Sodoma y Gomorra, pensando que solamente el pecado de Sodoma y Gomorra era el de la homosexualidad, porque más adelante los profetas nos describen cuál era la situación, el pecado de Sodoma y Gomorra, no estaba circunscrita o limitada al pecado de la homosexualidad o de la sexualidad. Los pecados de Sodoma y Gomorra tenían que ver con pecados políticos, sociales, inmorales, oprimían a los pobres, a los huérfanos, a la viuda, al desamparado, robaban las tierras, esclavizaban a la gente, cometían asesinatos, se dejaban sobornar, compraban los jueces, los tribunales de justicia, al mejor postor. Esos son los pecados de Sodoma y Gomorra. Las autoridades políticas eran dictatoriales, eran totalitarias, sometían a los pueblos, a las naciones, a sus antojos y caprichos. Y entre ellos también se encontraba el pecado de la homosexualidad o pecados de inmoralidad, no solamente la homosexualidad, inmoralidades sexuales aberrantes que nos describe el libro de Levíticos. Entonces es mucho más amplio los pecados que caracterizaban a Sodoma y Gomorra, que es los mismos pecados que nos está comentando acá el profeta Isaías, ahora imputándole el pecado a Judá y a Jerusalén. Es mucho más entonces, no solamente limitarse a la parte de la homosexualidad. Se le hace un llamado al arrepentimiento. Es la función de los predicadores, de los profetas, llamar constantemente a los seres humanos al arrepentimiento porque somos pecadores. Y permanentemente nos deben llamar nosotros al arrepentimiento. Y acá vamos a ver, se les exhorta a purificarse y a dejar de hacer lo malo, en el verso 16. A ver, acá, hermana Miriam o hermano David, por favor, estamos en el verso 16. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Hasta qué verso dijo, hermano? Solamente el verso 16. Muy bien. Dejar de hacer lo malo, ¿eh? Dejar de hacer lo malo, practicar la justicia. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Muy bien. Dejar de hacer lo malo, ¿eh? Y después en el verso 17, ¿quién más le falta? Hermana Tatiana, por favor, verso 17. Amén. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Muy bien. ¿Qué más nos dice entonces? ¿O qué más se le exhorta al pueblo de Judá y Jerusalén? Buscar la justicia.
buscar la justicia, no solamente dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno, a practicar la justicia. Y aquí la justicia es restituir al agraviado, es decir, aquella persona que se le agravió, se le debe restituir. Si se le robó, se le debe restituir. Si se le ofendió, se le debe restituir. Si se desprestigió públicamente, después públicamente debe restituirse esa difamación. ¿Qué vas a hacer justicia al huérfano? Amparada a la viuda. Lo que está pidiendo el profeta Isaías es obedezca la ley de Moisés, porque la ley de Moisés tiene especial preocupación por el pobre, la viuda, el huérfano, el desamparado, el extranjero. Viuda porque no tiene esposo que le pueda sostener económicamente en las tierras, trabajando en las tierras, estamos hablando en esa época de sedentaria en Israel, o en el comercio también. Y el huérfano porque no tiene papá, mamá que lo proteja, el extranjero porque no tiene familiares que le ayuda acá en el país, a los más vulnerables, los pobres de la sociedad. La ley protege especialmente a estas personas, a los más desamparados, a los más vulnerables. Los reyes, los príncipes, los gobernantes, los que tienen los recursos económicos, los dueños de tierra, son responsables de satisfacer las necesidades económicas y físicas de los más pobres de la sociedad judía. Por eso no debían haber pobres en la tierra de Israel. Pero es precisamente lo que no existe en la tierra de Israel en esta época. Están esclavizando a su propia gente. No le están devolviendo las tierras. Le han robado las tierras. Y de hecho la ley dice que las tierras no pueden venderse a perpetuidad. Después de cierto tiempo tienen que devolverse las tierras nuevamente a los dueños originales, porque ni siquiera son de ellos, son de Dios, y Dios se los concedió a todos sus descendientes futuros. Ni siquiera una persona en una generación puede determinar lo que va a hacer con esa tierra, porque ni siquiera a él le pertenece, sino a su antepasado y lo que van a venir en el futuro. No solamente dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer el bien, a hacer justicia, a manifestar buenas obras. Eso es importante, ¿eh? Las iglesias cristianas se caracterizan por las buenas obras. Además que las buenas obras es el criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. Bendito de mi Padre, entrad a mi reino, porque fue preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, en la cárcel, enfermo, me fuiste a ver. ¿Cuándo nosotros te vimos en esta situación? Le dijeron las personas. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, las buenas obras es un criterio para el juicio final. Así de importantes son las buenas obras. Se debe hacer buenas obras. Aquí estamos hablando también de la justicia social. El término de la justicia social, este vocablo no es marxista, o relacionado con la política. La justicia social es un término bíblico que es más de 3.500 años de antigüedad. Dios lo reveló al pueblo de Israel. El pueblo debe hacer justicia social, son mayordomos de las tierras, de los recursos económicos para ayudar a los más desamparados de la sociedad. Las iglesias cristianas deben caracterizarse por hacer justicia social y hacer buenas obras, para que la gente vea las buenas obras y así glorifiquen a Dios. A Dios se le glorifica también por medio de las buenas obras. No solamente a Dios se le glorifica con las alabanzas que cantamos al Señor, nuestra participación en los cultos, sino también por medio de las buenas obras. Servir independientemente a quien sea, a cualquiera, no necesariamente de la iglesia, de la misma iglesia. Hay un meme que está por ahí en Facebook que dice, los evangélicos hacen buena obra, amor parece que, o buenas obras, algo así, o aman. Sí, aman a su prójimo, pero siempre y cuando sean de la misma fe o de la misma creencia. Entonces solamente aman a los evangélicos. No, ni tampoco aman a los evangélicos, sino siempre y cuando sea de la misma denominación. Solamente ahí se ama y se practica la buena obra. No es así, no tiene que ser así en las iglesias cristianas. Las buenas obras se hacen a todo el mundo. El buen samaritano ahí lo explica.
hacer las buenas obras a todo el mundo. Creyente, incrédulo, independientemente enemigo de la fe, a todos se le hace las buenas obras. Bien. Hacer buenas obras, entonces, dejar de hacer lo malo y hacer buenas obras. No solamente dejar de hacer lo malo y después no hacer nada bueno, sino dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno también. Eso es lo que está pidiendo el profeta Isaías. Antiguamente, no sé cómo será ahora, pero pareciera que el cristiano evangélico principalmente se sabía que era cristiano evangélico porque dejaba de hacer algunas cosas. Si dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de decir insolencia, dejó de, ¿qué más? De ir al teatro, el teatro en esa época se le llamaba el cine, o dejaba de ir al fútbol a jugar a la pelota, entonces ese era cristiano, pero se le conocía por dejar de hacer cosas, pero no se le conocía por hacer buenas obras. Eso es lo que nos faltó en esa época, en la antigua época. Pero ahora ya se está solucionando de a poco ese tema de las buenas obras. En nuestra iglesia, por lo menos acá en Chile, se está comenzando a hacer buenas obras. De nosotros, lo he comentado anteriormente, hay una ruta que se llama la ruta de la cuchara, porque los mendigos andan con su cuchara, un día pasan a una iglesia católica, está en César de Silla se llama, y después pasan a una iglesia, la Alianza Cristiana Misionera, que están en una parte, a almorzar, y después a otra iglesia evangélica que está más arriba. Pero se van turnando las iglesias recibiendo a todos los mendigos, y ellos solamente le piden una cuchara, los platos están ahí. Por eso le conocen la ruta de la cuchara, porque ahí es donde las iglesias dan de comer a las personas necesitadas, a los mendigos. ¿Qué más? En el verso 18, hermana Belén, ¿qué dice el verso 18, por favor? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Señor entonces, o les está exhortando? Todos pueden participar aquí, pueden activar los micrófonos. Que estén a cuenta con Dios. Muy bien, que estén a cuenta o volverse al Señor, eso le está pidiendo. Purifíquense, dejen de hacer lo malo, comiencen a hacer lo bueno, a practicar la justicia, a preocuparse del huérfano, la viuda, el desamparado, a toda la sociedad. Vuélvanse al Señor. ¿Qué más le dice el verso 19 al verso 20? Obedezcan al Señor. Verso 19, verso 20. Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso lo dice el verso 19 y el verso 20. Aquí está ahora la predicción. Anteriormente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Describiendo la condición en la cual se encuentra el estado integral en el cual se encuentra el pueblo hebreo. Luego le llama al arrepentimiento. Si ellos no se quieren arrepentir, entonces recibirán el castigo de Dios. Pero si se arrepienten, entonces Dios le hará bien. Y comeréis el bien de la tierra. Está prediciendo. Pero esa predicción está basado o está relacionado con la respuesta del pueblo al mensaje que se le está dando en el presente. Ahí recién estaba prediciendo. Por eso que el mensaje principal de los profetas no es la predicción, sino que mencionar el estado espiritual en el cual se encuentra el pueblo de Israel. Los profetas de la actualidad, hermanos, en nuestras iglesias se le llaman los instrumentos, instrumentos, tienen miedo de denominarle profetas, no sé por qué, le tienen todas las iglesias donde han dado, le llaman el instrumento me dijo. Pero es un profeta, no sé por qué tienen temor de denominarle profeta si es un profeta. Aquellas personas que describen, no necesariamente predicen el futuro, sino que describen la situación en la cual se encuentra un ser humano. Antiguamente me contaban los hermanos, los ancianos, tenían temor de ir a la iglesia cuando estaban en debilidad o en pecado, no andaban muy bien delante del Señor, tenían miedo de ir a la iglesia porque podrían ser descubiertos por los profetas y avergonzarlos ahí delante de todos los hermanos. Bueno, nunca vi eso, pero los antiguos decían eso, que tenían miedo de ser descubiertos. Ser descubierto cuál era el pecado. Pero no solamente puede ser en la iglesia, puede ser en sueños, puede ser también en visión igualmente, una voz interior, una voz audible, hay varias formas en que Dios se puede comunicar un mensaje.
¿Y cómo lo hicieron, cómo lo hace el profeta Isaías? Descubrir cómo está la situación del pueblo hebreo, así también en la actualidad, los hermanos, las hermanas, si saben, Dios le ha revelado cómo está la condición espiritual de alguien, eso es una profecía, Dios se lo ha revelado. Porque cuando empleo el término revelación, no estoy empleando el término revelación escritural, sino me estoy el término revelación continua en la iglesia que está vigente, esa revelación continua en la iglesia. No es la escritural, porque la escritural ya se concluyó el canon. Pero está bien decir revelación, porque revelación es dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Bien. Obedecer entonces. Y ahora se están volviendo un poco más drástica el llamado. Está lentamente el profeta Isaías comienza a llamar al arrepentimiento, y después, si obedecen, Dios lo va a bendecir, si desobedecen, Dios lo va a destruir. Y ahora el profeta ve, porque Dios se lo ha revelado, que Dios lo va a purificar. Jerusalén será purificada. Si ellos no quieren purificarse, Dios lo va a purificar, nos dice el pasaje bíblico. Ahora va a ser mucho más fuerte el llamado de Dios a la purificación. La causa por la cual Dios lo va a purificar de todos sus pecados, el verso 21 al verso 23. Hermana Francisca, por favor, veo ahí que está conectada también, Francisca. No sé si también me estará escuchando la hermana Francisca o cómo estará la señal por allá. Hermana Francisca, ¿me escucha? Muy bien. Parece que no está la hermana Francisca. Hermano Gabriel, por favor, en el verso 21, verso 23. Amén. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Hasta el 23, ¿verdad? Por favor, hermano Gabriel. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Muy bien. El problema aquí que nos menciona el profeta Isaías, la causa de todos los pecados, son temas económicos acá, porque nos dice que son prevaricadores, no están cumpliendo con sus responsabilidades, aman el soborno, es decir, las personas que tienen el poder quieren quieren ser sobornados, necesitan la plata, andan en busca de la plata, de los recursos, y van tras las recompensas también. Por eso es que no hacen justicia al huérfano, a la viuda, al desamparado. Aquí estamos viendo un problema en los tribunales de justicia. La ley está la ley de Moisés, y ellos deben juzgar conforme a la ley de Moisés los jueces. Pero sin embargo, ellos están más preocupados de recibir las recompensas. La justicia se puede comprar al mejor postor, se vende al mejor postor. Aquí lo que tienen recurso económico se compran a los jueces, y los jueces sancionan a favor de los que le pueden pagar más dinero. Pero el Señor lo va a purificar, nos dice acá el texto bíblico. Como ellos no quisieron purificarse, Dios lo va a purificar. Por lo tanto, Dios quitará. ¿A quién quitará el Señor? Acá, hermana Marjorie, por favor, en el verso 25. Amén. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tu escoria y quitaré toda tu impureza. Muy bien. Como ellos no quieren purificarse, Dios lo va a purificar. Debió haber sido voluntario esto, ¿eh? Cuando Dios llama al arrepentimiento, estos deben arrepentirse voluntariamente, porque como el pacto es incondicional con el pueblo hebreo, si ellos no quieren purificarse, Dios lo va a purificar. Pero aquí va a emplear medios muy terribles, sangrientos, macabros, porque va a utilizar un pueblo que son los asirios. Los asirios son terroríficos, son terroristas, son sádicos. Son personas que le arrancan la piel a la gente, a los enemigos que no se han sometido, y la piel de los príncipes cubre los pilares de los palacios.
le arrancan la piel a las personas, a los príncipes que no se han sometido a Dios, y la piel lo dejan pegado a las paredes como trofeo, así como se dejan pegados las pieles de los animales en las casas, así también se dejan las pieles de los príncipes pegados a las paredes. Le cortaban las manos, los brazos, los pies y dejaban solamente el tronco. Y a las personas que desollaban vivo lo dejaban para que se quemaran al sol y las aves se los comieran. Le arrancaban los ojos. Primero degollaban a los príncipes, después delante del papá, y después el rey le arrancaba los ojos, la lengua, la nariz, las orejas, cortaban la cabeza, formaban montañas de calaveras de cabezas de soldados que habían sido muertos. Cuenta la historia que un rey o un general asirio, el imperio de los asirios, tantos soldados mataron que los cuerpos fueron arrojados al río Orontes, que formó una represa de cadáveres, de tal modo que cortó el curso del río Orontes. Así de terrible eran estas personas, los asirios. A ese pueblo Dios va a utilizar para purificar al pueblo de Israel del norte, o para purificar al pueblo de Dios, a los asirios. Es decir, si vienen los asirios a Israel del norte, van a hacer lo mismo que hacen con todas las otras naciones. Van a desollar vivo a los príncipes, los van a mutilar. ¿No? Es terrible lo que le espera al pueblo de Dios porque no quisieron purificarse voluntariamente. Le va a quitar todas sus impurezas. ¿Qué más? Pero después va a hacer algo maravilloso a favor de su pueblo. Hermano David, hermana Miriam, en el verso, este es el verso 26, por favor. El verso 26. El verso 26, capítulo 1. Por favor, sí, hermana Miriam. Ya. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Perfecto, muy bien. Después de que Dios purifica a su pueblo, porque ellos no quisieron purificarse a sí mismos, entonces después va a restaurar a sus jueces. ¿Y por qué va a restaurar a sus jueces? Porque los jueces que están ahora son jueces corruptos, que se dejan sobornar, que están sancionando a favor de aquellos que le pueden pagar, por eso van a ser luego restaurados. La ciudad de Jerusalén, está hablando acá, en el verso 27, hermana Claudia Vargas, por favor. Verso 27. Verso 27 dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Muy bien. La ciudad entonces será rescatada pero con juicios. Es decir, será rescatada de la situación espiritual en la cual se encuentra, pero por medio de los juicios de Dios. El gran día de la ira de Dios Todopoderoso, o el día de Jehová. El día de Jehová puede entenderse el día en que Dios va a liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos extranjeros. Se puede entender de ese modo, la liberación de Dios a favor de su pueblo. Pero acá, en esta sección, en otras secciones también, en otros profetas, el día de Jehová es el día en que Dios visita con juicio a su pueblo y está contra su pueblo. Por eso que es una obra extraña, porque no es a favor de su pueblo, sino es contra su propio pueblo. Pero aquí nos está diciendo el profeta Isaías que el juicio de Dios, el día de Dios, viene contra su pueblo por las características que ostenta el pueblo de Israel ahora, atestado, bañado en pecado. La ciudad será rescatada con juicios. Los resultados después del juicio, nos dice la Sagrada Escritura, después el pueblo de Judá y de Jerusalén será exaltada. La ciudad de Jerusalén será exaltada sobre todas las otras naciones, pero después de que ellos sean purificados por Dios. Como ellos no quisieron purificarse, Dios lo va a purificar. Bueno, continuemos entonces analizando esta porción del profeta Isaías. El día de Jehová. Ya sabemos a qué se refiere el día de Jehová. El día de Jehová se refiere al día en que Dios trae el juicio sobre su pueblo de Judá y de Jerusalén. Si estamos limitados acá a hablar de Judá y Jerusalén, se debe entender entonces, y esto se cumplió en la época del 586, cuando los babilonios vinieron
contra Jerusalén, la sitiaron y la destruyeron. 586 ocurrió aquello. El día de Jehová, entonces, en esta sección del profeta Isaías, no se debe entender al día inmediatamente anterior a la consumación de los tiempos, la venida de Jesucristo, la gran tribulación sobre los incrédulos. También se conoce como el día del Señor ahí. Pero eso se encuentra en Apocalipsis. Pero acá estamos trabajando con el profeta Isaías. El profeta Isaías se dirige, recuerde, que los profetas se dirigen a sus contemporáneos. Y las predicciones son cercanos a sus contemporáneos, no tan lejos o tan distanciados de su época o la época del profeta. Por lo tanto, el día de Jehová acá es el día en que Dios visita con juicio a su pueblo de Israel. Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá un juicio de Dios el día del Señor. Lo habrá. Las imágenes, las expresiones, también en la forma de castigo será muy similar al gran día de la ira del Señor Todopoderoso que se va a manifestar en los últimos tiempos, que lo describe el libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurrirá en el día del Señor? Aquí nos menciona la característica de los altivos. Hermana Tatiana, por favor, en el verso 6, estamos en el capítulo 2 ahora. Amén. Ciertamente tú me has dejado, tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Amén. Muy bien. Las características de los altivos, ¿cuáles son? Aquí todos los hermanos participan. ¿Cuáles son las características de los altivos, de acuerdo a este verso 6? ¿Qué nos dice el verso 6? Ellos se destacan por... Por traer costumbres del oriente. Muy bien. Están llenos de costumbres traídas del oriente. Ahí tenemos las características de los altivos. Están llenos de costumbres traídas del oriente. Prácticas religiosas, prácticas paganas, prácticas ajenas a lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés. Están celebrando otros tipos de ritos, otros ritos religiosos. Están adorando, venerando, postrándose a los astros, a otros dioses, a Baal, Moloch, a Será, a las estrellas, al sol, la luna. Están practicando la astrología, entre otras prácticas idolátricas. No fue suficiente la ley de Moisés, las fiestas judías, los sacrificios, el templo, las fiestas, no fueron suficientes. Ellos necesitaban más. Les fascinó las prácticas religiosas de las otras naciones y la adoptaron para sí. Pero hay una razón por la cual estos pueblos están actuando de este modo. El pueblo de Judá y Jerusalén actúa de este modo. Se debe a un acontecimiento histórico, lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán. Dios le dijo que exterminaran a todos los cananeos. Y exterminaron algunos, pero después se cansaron de la guerra y no quisieron seguir peleando ni conquistando. Dios le dijo, aniquilen a todos los cananeos, que no quede ninguno vivo. Pero ellos comenzaron a formar alianza con los cananeos y no los expulsaron de la tierra. Y después la religión de los cananeos fue absorbida por los judíos. Por lo tanto hubo una mezcla de religiones judías juntamente con la religión de los cananeos. Por eso es que adoptaron a Baal, a Será también, a Moloch, dioses de Canaán. Esa es la razón. Y eso fue lo que va a llevar a la ruina y a la desaparición o la extinción del reino del norte, porque ellos no acabaron con los cananeos. Fueron desobedientes los antiguos, los antepasados del pueblo de Dios, no desobedecieron esa orden, y ahora la consecuencia lo están recibiendo sus hijos. ¿Cuántos años después? 600 años después, sus hijos están recibiendo la desobediencia, los resultados de la desobediencia del pueblo de Israel cuando va a llegar la tierra de Canaán. Bien, uno de los profetas nos dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos.
el pueblo de Israel tenía la finalidad de enseñar la religión de Jehová a todas las naciones. Debían tener un estilo de vida distinto a las otras naciones. Debían ser diferentes a las otras naciones. Pero resulta que a estas alturas no hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y las otras naciones. Y de hecho eso significa santo, ser diferentes a las otras naciones, a otras personas. También los altivos se han caracterizado en el verso 7, hermana Nicole, por favor. Amén. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Perfecto. ¿Cuál es la otra característica de los altivos? La acumulación. Muy bien. Han acumulado o han amontonado riqueza. En el verso 7 se jactan por su riqueza, pero las riquezas son arbitrarias y legítimas. Son riquezas mal habidas. Por eso que Dios está reprochando esta riqueza de estas personas. También practica la idolatría en el verso 8 y el verso 9. Dice el verso 8 acá: además su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado delante de la obra de sus manos y ante la que fabricaron sus dedos, y se han inclinado el hombre, el varón, se ha humillado, por tanto no lo perdones por la idolatría que practica. Bueno, son idólatras. Más adelante va a indicar el profeta Isaías la agudeza o la influencia de las religiones cananeas sobre el pueblo hebreo, porque describe esta imagen de un hombre que va al campo juntamente con su hijo, corta leña, y lo que le sobró y hacen fuego, y lo que le sobró se construye en un ídolo. Y la mamá, por otra parte, comienza a amasar estrellas o los astros para adorarles. Por lo tanto, está el papá, la mamá, está el hijo, todos practicando la idolatría. Por lo menos en esa sección, nos dice los reyes, los príncipes, los ancianos, los gobernantes, los sacerdotes, los levitas, todos están practicando la idolatría. A estas alturas el pueblo de Dios no es un pueblo monoteísta, es un pueblo idolátrico. En su cosmovisión religiosa es un pueblo que está practicando la monolatría. No sé si lo he hablado anteriormente, estos términos, estos conceptos. Lo voy a escribir aquí para que se recuerde. El pueblo de Israel en este momento es un pueblo politeísta. Pero no solamente politeísta, sino que también es un pueblo enoteísta, o practica también la monolatría. Van a ser monoteístas después, cuando ellos regresen el 538 antes de Jesucristo, recién allí se van a convertir en un pueblo que efectivamente es monoteísta, pero a estas alturas el pueblo de Israel es un pueblo politeísta. Creen en muchos dioses, en su cosmovisión religiosa ellos creen en muchos dioses, a pesar de que es el pueblo de Israel, de Judá y Jerusalén, el pueblo en general, la población, es un pueblo politeísta. Enoteísta, ellos creen que existen muchos dioses y uno de ellos el más importante, por lo tanto, como está Baal, Aserá, Moloch, Jehová el más importante. Para ellos no solamente existe Jehová, sino que existen otros dioses, pero el Jehová es el más importante. Practicaron también el enoteísmo. La monolatría puede ser que hayan adorado solamente a Jehová algunos, pero creían en su mente todavía que existían varios dioses. Esa es la impureza que nos describe el profeta Isaías en cuanto a esta cosmovisión religiosa. Es un tema de cosmovisión, de dogma. Bueno, el dogma también nos lleva a practicar mal. Por eso es importante el dogma, porque si no se cree correctamente, entonces se va a practicar de manera errada el estilo de vida cristiano. Y el pueblo de Judá y de Jerusalén solo va a ser monoteísta, efectivamente monoteísta, cuando regresen. Me equivoqué la fecha aquí, no es el 583, hoy borré todo, el 538, ahí cuando regresan
cuando regresan de la cautividad babilónica, recién allí el pueblo de Israel es monoteísta. Pueden tener cualquier otro pecado posterior a esta fecha, pero el pecado de la idolatría en absoluto, no hay forma alguna de que Judá o los judíos después se caractericen por la idolatría, porque precisamente por eso que Dios lo llevó, destruyó el reino del norte en el 722 y se llevó a Babilonia en el 586 para purificar al pueblo de este pecado de la idolatría. Muy bien, continuemos entonces acá, en esta sección, en esta parte. Las consecuencias del día de Jehová. Los ídolos serán quitados, lo dice el verso 18, va a humillar a los soberbios, vendrá un día en que la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada, y solamente Jehová será exaltado en aquel día, dice el profeta Isaías. Dios quitará a los líderes del pueblo, y pondrá en su lugar a muchachos, y pondrá en su lugar a niños caprichosos, en el verso 4, dice la Nueva Versión Internacional. Como forma de castigo y de juicio, para castigar Dios al pueblo de Israel, va a poner como gobernantes a personas que tienen las cualidades o las características de un niño, personas caprichosas, pero una forma de ajusticiamiento, una forma de juicio, de castigo sobre el pueblo de Israel. Y el resultado de tener este tipo de políticos o de gobernantes que se van a maltratar mutuamente. Hay un dicho que dice que cada nación o cada país se merece al presidente que tienen, o se merece su propio gobernador. Así ocurre acá también, ¿eh? Dios castiga al pueblo de Israel enviándole este tipo de gobernantes. Si hay gobernantes malos, es para castigar a esa nación por su pecado o por su perversión o por su rebeldía, en fin, para que se maltraten mutuamente. La causa, porque se rebelaron contra la gloria de Dios o la majestad de Dios, son similares a Sodoma, lo dice el verso 9, estamos en el capítulo 2, en el verso 9, y se inclinaron, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Estamos en el capítulo 3 acá, en el capítulo 3, verso 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Son como Sodoma, lo dice el verso 9, y oprimen al pueblo de Israel. Esa es la causa por la cual Dios quitará a sus líderes. Muy bien, vamos a descansar ahí en un momento, hermanos. Y luego continuamos. ¿Alguna opinión, alguna pregunta, algo que mencionar sobre esta porción que estamos leyendo, hermanos? ¿Alguna lección espiritual, algún principio espiritual que pueda extraer en base a lo que estamos analizando ahora? Cualquier hermano puede opinar. Bueno, poder ver el ejemplo de esos tiempos que el pueblo de Israel cometía esos errores, a tomarlos en nuestra vida, en obrar esa palabra, tomarla para nosotros, o sea, como enseñanza. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana Nicole. ¿Qué más? Dentro de lo que dice la hermana, bueno, practicar lo bueno, ayudar al huérfano, a la viuda y a quien lo necesite, porque Dios nos manda, si le mandaba al pueblo anterior a nosotros, también a nosotros tenemos el mismo deber que ahora, ayudar a los necesitados. Excelente. La obra y el servicio social es característica de las iglesias cristianas evangélicas. Muy bien, muy importante el servicio y la obra social para glorificar a Dios. En nuestras iglesias hay pastores que tienen estos anhelos en su corazón, de crear fundaciones para las ancianas, para los ancianos. En Osorno está la Asamblea de Dios Autónoma, tiene una fundación para atender a las niñas que han quedado embarazadas, madres solteras, y que no lo han recibido en su casa. Entonces la iglesia se preocupa. Tiene hogar para madres solteras, son adolescentes, madres solteras. Otra iglesia para huérfanos, la iglesia bautista también en Temuco, yo sé que hay una iglesia bautista.
pero falta más todavía. Hogares de ancianos, de niños, madres solteras, para que no aborten también. ¿Qué más? Preuniversitario. Hay cuántos hermanos que son profesores de liceos o profesores universitarios. Podría crearse preuniversitario para ayudar a los jóvenes de nuestras iglesias. En fin, hay una multitud de obras que se podrían realizar para hacer la obra social de nuestras congregaciones. Ya. Bueno, usted puede imaginarse más todavía. Hermano Paulo, a Sí, veces pasa de que pasa bueno, en las iglesias más grandes, como así también en las pequeñas, sí, de que nosotros a veces nos preocupamos de nuestra apariencia, de todo, de cómo vamos vestidos a nuestra iglesia, o no solamente eso, pero a veces no nos damos cuenta de cómo está nuestro hermano, me refiero económicamente a veces, porque a veces no nos damos el tiempo de preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? O a veces el simple hecho de no decirle, hermano, bendiciones, el hermano se puede sentir mal y a veces por nuestras mismas acciones hacemos que el hermano no vuelva a ir a la iglesia porque se sintió incómodo, o a veces por la vestimenta, porque uno no sabe la situación económica de otro. Entonces todo esto nos sirve para que nosotros no nos fijemos tanto en lo físico ni en la apariencia, sino que cualquier hermano puede servir al Señor, da lo mismo la vestimenta, la apariencia. perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a descansar un momento, hermano. Muchas gracias por sus intervenciones. Volvemos nuevamente a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Bendiciones, hermano. Volvemos a las 9.